¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Clarisa Moncayo. Soy parte de la comunidad cristiana Vida Nueva en la ciudad de Los Mochis y tengo la bendición de contar con este recurso que Dios nos ha brindado de devocionales a través de todos estos años. Recuerdo mucho cómo en aquel momento, en un tiempo de tanta incertidumbre, de mucha lucha en nuestros pensamientos, Dios fue bueno con nosotros como pueblo y teníamos su palabra, pero teníamos también la bendición de que nuestro pastor a través de estos devocionales nos recordaba estas verdades de las Escrituras y siempre nos buscó apuntar a que nuestros ojos estuvieran en la certidumbre de Dios y no en la incertidumbre de nuestras circunstancias. Y así como en aquel momento estos devocionales fueron ese bálsamo y ese ánimo que ocupábamos de parte de Dios, esa exhortación también a través de estos años lo ha sido así en cada una de las etapas que hemos pasado y que hemos vivido de manera personal, de manera familiar, de manera matrimonial o nosotros mismos como iglesia. Así que le doy gracias a Dios porque esto es una prueba más de que Él obra como Él quiere, de las maneras en que Él quiere y nos provee a su pueblo de su palabra para cada momento, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Y yo le doy gracias a Dios por esa tranquilidad y esa seguridad, por esa confianza que puedo tener de que Él va a seguir proveyendo de su palabra para nuestras vidas, a través de la vida de nuestro pastor y a través de la obra de su Santo Espíritu en nosotros mismos, en nuestras casas. Y gracias a Dios y gloria a Dios por todo eso. Agradecemos a Dios un nuevo día y la oportunidad también de seguir comunicando la palabra perfecta del Señor, como lo hemos hecho en los últimos días, en este énfasis de estar reconociendo lo que el salmista nos dice en el capítulo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Bueno, hermanos, nosotros estamos convencidos de que esta es una realidad. La palabra de Dios es deseable más que el oro. Sí, más que el oro refinado. La palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Así que estamos hablando claramente cómo es que esta palabra debemos llegar al reconocimiento que es Dios hablándonos, Dios hablándonos. Esto es algo que verdaderamente debemos asumir todos el día de hoy. Así que yo quisiera ir a Mateo 10, versículos 5 esta mañana y considerar las palabras que el evangelista registra para nosotros. Aquí podemos observar el llamamiento de los 12 discípulos. Pero leamos esto. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Bueno, esto es realmente increíble. No solamente era una novedad que los enviara a predicar, sino que los enviara a hacer todo lo que el evangelista está diciendo que Jesús les había dado autoridad. Entonces vemos claramente que el maestro los está enviando a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos.
Por lo tanto, nosotros vemos que Jesús está cumpliendo Génesis 3:15, aquel pasaje al que nos hemos pronunciado ya en algunas ocasiones como el proto-ágape, como el mensaje, la promesa principal desde Génesis de que el Señor tendría victoria absoluta sobre el pecado y sobre el maligno. Entonces vemos que como rey de este reino, Jesús está restaurando a la casa de Israel. Este reino de Dios, este reino de los cielos, este reino espiritual está llegando a la casa de Israel en la persona de Cristo. En una primera instancia vemos que llega a la casa de Israel. La puerta es abierta en el libro de los Hechos para que los gentiles o la casa de los gentiles también puedan llegar a escuchar y a recibir el reino de Dios. En este reino observamos, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay lepra, no hay demonios. Milagros y señales son visibles en este reino. Pero lo que los milagros están haciendo en esta primera instancia es que están enseñando que el reino de Dios ha venido en la persona de Cristo. Aunque nosotros estamos en la espera del cumplimiento final de ese reino, bueno, nos encontramos en esta etapa a la que Pablo una y otra vez se refiere, a la que Pablo una y otra vez presta atención y a la que podemos llamar el reino de Dios en el ya, pero todavía no. Así que claramente vemos que algo está sucediendo a la luz de estos pasajes que evidencian la llegada del reino de Dios. Y lo que quiero distinguir o quiero resaltar es la importancia segura y clara que vemos en la proclamación o en la predicación del reino de Dios. También pudiéramos examinar claramente lo que la Gran Comisión nos dice y pensamos seguro en Mateo 28, versos 18 al 19. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenle a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué les ha mandado el Señor específicamente en el Evangelio de Mateo? El reino de Dios. Ahora el Rey está hablando de su exaltación. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, y con esa autoridad es que Jesús envía a sus discípulos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, a través o por medio del ministerio de su Espíritu Santo. Y cada vez que la iglesia está compartiendo, cada vez que la iglesia da cumplimiento a la Gran Comisión, tiene o tenemos esta maravillosa promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Querido amigo, querida amiga, si tú estás compartiendo el Evangelio, el Señor ha prometido que su Espíritu Santo estará contigo siempre. Así que por medio de ese Evangelio es que proclamamos que el Señor sigue edificando a su iglesia. Ahora veámoslo en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahora veamos claramente que los apóstoles están proclamando la vida, la muerte, la resurrección, la exaltación de Jesucristo. Vean el verso
23 y 24. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Puedes observar el tono claramente. Y luego cuando en el 29, verso 29 al 33, él está hablando de David. Y el verso 33 dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, el cumplimiento de Salmo 110. Seguramente sabes que este es el salmo más famoso del Nuevo Testamento, porque es el salmo más citado. Así que Dios está restaurando y cumpliendo sus promesas por medio de la proclamación de la palabra. La historia de la redención se está cumpliendo en Jesús. Él es el Hijo, Él es el sacerdote y Él es el Rey. A esto nosotros llamamos evangelio. Y entonces lo proclamamos claramente. De aquí pudiéramos ir a 2 de Timoteo 4, un pasaje que ya hemos leído en varias ocasiones en los últimos episodios, donde Pablo le está diciendo simplemente a Timoteo: cumple tu ministerio, predica la palabra de Dios, haz obra de evangelista. Bueno, esto tiene que ver claramente con proclamar la palabra de Dios. Así que pudiéramos ver en esta línea de predicación cómo claramente la palabra de Cristo fue transferida a Pablo, la palabra de Pablo fue transferida a Timoteo, y ese mismo mensaje es el que nosotros debemos proclamar el día de hoy a propios y a extraños. La historia de la iglesia no miente en esta línea de predicación. En esta gran línea de predicación nosotros vemos cómo los padres de la iglesia proclamaron ese evangelio, cómo los apologistas, cómo los monjes mantuvieron ese evangelio, cómo los reformadores recuperaron y predicaron ese evangelio, cómo los puritanos evangélicos proclamaron ese evangelio. Por lo tanto, no hay duda. Hoy mismo nosotros tenemos que proclamar ese evangelio y debemos elevar nuestro compromiso claramente con que Dios sigue hablando el día de hoy. Dios sigue hablando por medio de su palabra, ya sea que llegues a ella porque eres un lector asiduo, continuo, diario de ella. Leemos la palabra de Dios para nuestra devoción, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, pero también escuchamos la palabra de Dios. Y yo bendigo estos medios. Como ustedes se han dado cuenta, en los últimos días hemos tenido testimonios de personas que han sido salvas por la palabra y santificadas. Y gracias a Dios que su palabra es una realidad y sigue haciendo con nosotros aquello para lo cual Él la ha enviado. Así que bendito sea el nombre de Dios. Adoramos el nombre de Dios por su palabra, por la respuesta de Dios a nuestras vidas en todo momento. Gracias, Señor, este día. Gracias te damos. Perdónanos cuando tenemos en poco nuestro acercamiento a las Escrituras. Perdónanos cuando no hemos aprendido a saborear y a valorar lo que tú estás haciendo. Y danos de tu gracia y danos de tu amor para poder salir adelante. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y oramos que bendigas este día. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio
video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.